¿Cómo están? Siempre que nos dan esta responsabilidad, hay algo de nervios, pero es Dios el que va a hablar por medio de mí, no van a ser mis palabras. Los niños pueden ir al ministerio. Vamos a orar. Oh Padre, tú que estás en el cielo, te damos gracias por toda tu creación, por todo lo que has hecho en nosotros. Padre, el día de hoy venimos acá con nuestro corazón contrito y humillado para que nos des ese pan diario que estamos anhelando, esa palabra para poder alimentar nuestro espíritu y poder entender lo que tú nos quieres decir. Padre, el día de hoy te pedimos que pongas todos nuestros sentidos para poder escuchar el mensaje que tú quieres llevar. Que no sean mis palabras, sino que sean tus palabras por medio de mí, para llevar este alimento. Y así poder hacer lo que dice tu palabra. Amar al prójimo como a ti mismo, perdonar a los enemigos, honrar a padre y madre, no mentir. Te damos gracias, Padre, porque eres tú el que nos trajiste acá. No fuimos nosotros, sino que tú, con tu infinita gracia, nos trajiste para poder escuchar de tu palabra. Te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hoy, iglesia, vamos a leer mucha palabra y vamos a enfocarnos mucho en la Biblia. Entonces quiero que cada uno de ustedes coja la Biblia y la tenga a mano, porque vamos a estar yendo. Ustedes no van a leer, yo ya los tengo acá, pero hoy vamos a leer mucha Biblia, porque Dios es el que va a hablar. Pero antes, quiero contarles algo. Una vez había una persona dando una conferencia, y resulta que ella llevaba mucho tiempo dando la conferencia, hora y media, y alguien de la conferencia estaba aburrido, y le tiró una piedra, pero resulta que esa piedra le dio a una mujer. Y esa mujer dijo, tírenme otra porque lo sigo escuchando. Así que no sea esto el día de hoy, que no quieran dejarme de escuchar. Se llama hoy la prédica, Siervos de Dios, aprendiendo a envejecer, aprendiendo a morir. Entonces, antes de iniciar, quiero que sepamos qué es el Shema. El Shema se escribe S-H-E-M-A, que significa oye. Eso significa Shema. Y el Shema está compuesto por 3 partes, del Deuteronomio 6 del 4 al 9, Deuteronomio 11 del 13 al 21 y Números 15 del 37 al 41. Entonces el Shema significa oye. ¿Qué resalta este Shema? Resalta la singularidad del Dios verdadero y sus mandamientos. ¿Y qué es lo que debemos hacer nosotros para que nos vaya bien en el futuro y no vayamos al pasado y no caigamos en las cosas del pasado? Nos muestra que debemos amar a Dios con toda nuestra personalidad y obedecer. Obedecer, que es aprendiendo a envejecer, lo vamos a ver más adelante. Obediencia, aprender a obedecer y a envejecer, poniendo nosotros su palabra por obra para que nos vaya bien. Si venimos acá a la iglesia y escuchamos su palabra, pero no la ponemos por obra, no estamos haciendo nada y nos estamos quedando en nuestro pasado, en nuestro Egipto. Entonces hay que escuchar la palabra. Y esto se los voy a leer. Los 3 que les dije, se los voy a leer porque necesito que lo tengan en la mente y se den cuenta de lo que nos dice Dios en su palabra, que nos va a ir bien, pero si la ponemos por obra. Entonces empecemos. Nosotros somos ese Israel en este momento. Cada uno de los que están acá es Israel. Así que la palabra que les voy a leer es para cada uno de ustedes. El Shema está escrito en presente y para lo que nos va a pasar a nosotros en el futuro. O sea que no es viejo, a pesar de que esté en Deuteronomio y en Números. Y dice así: oye Israel,
Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tu hijo, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Si obedecieres cuidadosamente a mis mandamientos, que yo os escribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Daré también hierba en tu campo para tus ganados. Esto es Deuteronomio 11, del 13 al 21. A tus ganados. Y comerás y te saciarás. Guardaos pues que vuestro corazón no se infatúe y os apartéis y sirváis a dioses ajenos. Infatúe es que no se vuelva orgulloso. Y os inclinéis a ellos, y se sienda el furón de Jehová sobre vosotros, y cierre los cielos, y no haya lluvia, ni la tierra de su fruto, y perezcáis pronto en la buena tierra que os da Jehová. Acá ya llevamos varias partes. ¿Qué nos está diciendo Dios hoy? Que si hacemos las cosas que Él nos dice cómo nos va a ir, bien. Y si hacemos las cosas que Él nos está diciendo cómo nos va a ir, mal. Así que nos está mostrando qué debemos hacer desde ya. Eso no quiere decir que nosotros vayamos a pasar por situaciones. Ahorita vamos a ver, porque muchos escucharon la palabra y pasaron las mismas situaciones, pero unos vencieron y otros no. Por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano. Vuelve y la repite porque es muy importante. Por eso tenemos que leer la Biblia. Y serán por frontales en vuestros ojos, y las enseñaréis a vuestros hijos. Hay que enseñarlas. Ahorita vamos a ver por qué. Hablando de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, y las escribirás en los postes de tu casa. Ya que lo repite 2 veces. Cuando se repiten las cosas es porque son muy importantes, para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra que Jehová juró a vuestros padres que les había de dar, como los días de los cielos sobre la tierra. Y Jehová habló a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones, y pongan en cada franja de los bordes un cordón azul, y os servirá de franja, para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos de Jehová, para ponerlos por obra, y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituyáis, para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos, y seáis santos a vuestro Dios. Yo, Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios, yo, Jehová vuestro Dios. Entonces lo habló a Moisés a todo el pueblo. Y acá lo que se está diciendo es que vayamos a la Biblia, a su palabra. No nos olvidemos de su palabra, porque ahí vamos a ver todo lo que vamos a necesitar para poder vencer. Ahora vamos a entender algo. Antes de ir al tema principal, el asunto generacional. Es muy importante que lo entendamos, porque nosotros podemos estar en cualquiera de esa generación, y hay que salir de esa generación para poder encontrar la promesa. Entonces empecemos con Números capítulo 13 del 1 al 2. Y dice así: Jehová habló a Moisés diciendo: Jehová, Dios, envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. Que Dios ya le estaba diciendo a Moisés: vayan para que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo les voy a dar. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe
de entre ellos. Entonces acá lo que vamos a ver es que Dios habla y hay algunos que obedecen y algunos que desobedecen. A todos nos da la misma palabra, pero hay unos que desobedecen y otros que obedecen. Resulta que cuando todos ellos salieron de Egipto y vieron todas las maravillas que había hecho Dios para liberarlos del pueblo de Egipto, todas las plagas que mandó, la nube por delante, el fuego por detrás, abrir el mar muerto, el mar rojo, que todo esto puede ser todos nuestros problemas. Resulta que después de que pasaron todo esto, todo el pueblo lo vio. Todo el pueblo se maravilló. Sí, tenemos un Dios. Y cuando pasaron el mar, ya cuando les iba a dar la promesa, se olvidaron muy rápido de lo que Dios había hecho. Y Dios mandó a 12 a reconocer la tierra. Ojo que todos estaban escuchando. Y todos venían de Egipto. Y cuando cruzaron la tierra y fueron a reconocer, solamente 2 escucharon a su Dios. Los otros 12 dijeron que no era el momento. Y Jehová vio eso y los mandó al desierto. Y toda esa generación murió. Solo quedaron los 2 que escucharon. Entonces, hay 3 generaciones. La del ayer, que son los abuelos, todos los que venían de Egipto. La de hoy, que es la más importante. Hoy todos ustedes están escuchando. O sea que hoy ustedes se pueden convertir también o en la generación del mañana o regresar a la generación del ayer. Y ustedes tienen que empezar a ver qué es lo que quieren, porque ya están escuchando. Ellos todos escucharon y vieron. Ni uno solo de ellos no escuchó ni vio lo que, y fueron 2 millones de personas que pasaron por el mar. Y estaban escuchando y viendo lo que Dios estaba haciendo. Entonces, los de ayer, los abuelos, los que venían y escucharon. Los de hoy, los padres, nosotros. Y eso no quiere decir que porque yo sea papá ya no soy abuelo, ¿cierto? Porque eso es para cada uno. Cada uno de nosotros tiene que ver en qué generación está. Porque resulta que mi hijo puede ser el que me está hablando a mí de la palabra. O sea que en ese caso yo sería la generación del ayer. Y la del mañana, que son los que van a escuchar lo que nosotros llevamos. Entonces podemos ser nosotros también los de ese mañana que estamos escuchando para poder impulsar la palabra. Entonces la del ayer suena muy feo. Son los del mundo, son los que venían de Egipto, ¿cierto? Y es una generación reprobada. Y lo vamos a ver en Números, capítulo 13, versículos del 31 al 33 y 14 del 1 al 4. Recordemos, venían, Moisés los mandó a reconocer la tierra. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Ya empiezan las voces a decirnos, tus problemas son más fuertes que nosotros. No vayas. No escuches de Cristo. No vale la pena. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que había reconocido, diciendo, oiga, pues era la tierra que fluye leche y miel. Ya lo leímos en Números, que les había dicho Dios, que les voy a dar. Allá estaba la palabra. La tierra por donde pasaron para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Empiezan los miedos. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes. Y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas. Así nos dice el mundo, no podemos con nuestros problemas. Y así les parecíamos a ellos. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud. Y así somos nosotros a veces como sigue. A veces cuando estamos escuchando la palabra y no queremos o no se nos está dando lo que nosotros queremos inmediatamente,
¿A dónde regresamos? A buscar otros consejos, a buscar al mundo. Y empezamos a buscar y a buscar y a buscar, que no lean las cartas, que no lean no sé qué, que el amuleto, que aquello, que lo otro, ¿cierto? Cuando Dios ya nos dijo, vayan porque les voy a dar la tierra. Y les di, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto. Eso dijo el pueblo. Esa generación del ayer que había visto todo. O en este desierto ojalá muriéramos. A veces no se viene cuando tenemos tantos problemas, me quiero morir, no quiero vivir. En medicina está la depresión. Y todos podemos pensar algún momento en eso, pero hay un momento en que ya la depresión está en todo su furor. Entonces hay que salir de ese ayer. Porque Dios te está diciendo hoy, te la va a entregar. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? A veces no nos preguntamos por qué a mí. ¿Por qué me está pasando? Y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa, ¿no nos sería mejor volvernos a Egipto, al mundo? Dirán muchos. Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvamos a Egipto. Después de esto, ¿qué les pasó a toda esta generación? Murieron. Y no lo estoy diciendo yo, lo dice su palabra, Deuteronomio 1:35. No verá hombre alguno de estos, de esta mala generación, la buena tierra que juré que había de dar a vuestros padres. ¿Y qué era lo que tenían que creer ellos? Coger su tierra. Ya Dios les había dicho, cójanla. Ya habían visto sus maravillas. Y les dio miedo del mundo cuando ya habían visto a su Dios. Ahora, nosotros. Pero cada uno debe ir pensando en qué generación estoy. Porque es en cada punto de nuestras vidas que tenemos que ir moldeando. Hoy son los padres. La generación de hoy. Los que llevan la palabra por obra y la enseñan. De nada puede servir de que yo sea un seguidor de Cristo y que no esté siguiendo sus mandamientos. Porque si soy la generación del hoy, yo no le voy a enseñar a la generación del mañana buenas cosas. Yo no puedo decirle a mi hijo, no mientas, cuando me ve mintiendo. Yo no puedo decirle a mi hijo, cásate, cuando yo no estoy casado. Yo no puedo decirle a mi hijo, no forniques o adulteres con otros dioses, cuando yo voy y busco las cartas. Voy y busco amuletos. Porque mi hijo no va a aprender. Somos nosotros los encargados de hacer eso. Yo no puedo decirle a mi hijo, no fumes cuando me ve fumando, no tomes cuando me ve tomando. Yo no puedo decirle a mi hijo, honra a tu padre y a tu madre, cuando yo ando por la calle hablando mal, emborrachándome, en fiestas. Porque honrar a padre y madre no es solamente darle cosas materiales. Honrar a padre y madre es demostrar la educación que ellos nos dieron a nosotros en el mundo. Así es como honramos a nuestros papás. A nosotros nos enseñó el mundo que cómo es honrar a padre y madre. Darles carro, darles casa. Pero ¿qué se ganan ellos con todo eso si los hijos hablan lo que es su casa por fuera? Entonces tenemos que empezar a aprender y a enseñarle a nuestros hijos. Esta es la más importante. Están a prueba y hacen la voluntad de Dios. Y lo vemos en Números, capítulo 14, versículos del 5 al 10. Números 14, versículos del 5 al 10.
Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros. Ya vimos lo que habían pasado con los otros dos. Seguimos con Moisés y Aarón. Se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y aquí vienen los dos, de los 12. Josué, hijo de Num, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: la tierra por donde pasamos para conocerla es tierra en gran manera buena. Ya que estaban diciendo lo mismo que los otros, todos habían escuchado lo mismo, la misma orden, ¿cierto? Y habían visto lo mismo, tanto los que no creyeron como los que creyeron. Si Jehová se agradare en nosotros, Él nos llevará a esta tierra y no la entregará. Ellos ya estaban seguros porque ya habían visto y ya habían creído lo que su Dios les había prometido. Y no la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra. Temamos al mundo. Si tú tienes tus problemas, tú tienes tus situaciones, Dios está contigo. Y te está diciendo que confíes en Él. Porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová. No los temáis. Vea qué diferente. Dos que habían visto, que habían escuchado. Unos diciendo que eran gigantes, que se los iban a destrozar y que ellos eran langostas, y otros que dicen que los comeremos como pan y que Jehová está con nosotros. ¿Cuál generación quieres estar? ¿En la que los problemas nos los vamos a comer como pan o vamos a hacer langostas? Entonces toda la multitud habló de apedrearlos, y eso es el mundo. Apenas ven nuestro cambio, el cristiano, el aleluya, ya no toma, ya no bebe, ahí empiezan las piedras. Se empieza a alejar el mundo de nosotros y es difícil. Por eso la palabra dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Si no nos ha dado espíritu de cobardía, ¿qué nos dio? De valentía. Porque el mundo nos va a empezar a señalar, y nos va a empezar a decir, y nos va a empezar a recordar nuestro pasado. Ah, es que usted bebía, usted sí le pegaba a su esposa, usted hacía esto, usted hacía lo otro. Y van a empezar las voces, y van a empezar las piedras. Pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Eso mismo no le iban a hacer Jesucristo también, cuando Él dijo que Él era el Hijo de Dios. Y siempre está la gloria. Siempre está la gloria. Entran a la tierra, ¿y qué les pasó a ellos? Solo a 2, de 2 millones que salieron. Entraron a la tierra prometida. Y lo vemos en Deuteronomio 1, 36 y 38. Dice el 36, excepto Caleb, hijo de Jefone, él la verá, y a él le daré la tierra que pisó, y a sus hijos, porque ha seguido fielmente a Jehová. Y el 38, Josué, hijo de Num, el cual te sirve, él entrará ya. Anímale, porque él la hará heredad a Israel. ¿Cuál generación quieres ser? Escucha, porque todos escuchamos, pero pongamos por obra. Esa es la verdad, así escuchamos, cuando empezamos a poner por obra y empezamos a ver que, porque Dios nos va mostrando y nos va quitando todo lo que el mundo, para lo que el mundo era bueno. Porque a lo bueno, a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo. Y ya nosotros empezamos a ver lo que verdaderamente quiere nuestro Señor. Pero los de hoy tenemos una responsabilidad, cada uno de ustedes. No solamente es el pastor o cuando vienen a escuchar acá. Cada uno de ustedes tiene una responsabilidad de llevar este evangelio para los del mañana. Ya se los dije, con nuestras obras. Así nosotros también vamos a tener hijos espirituales, no solamente hijos pequeños que enseñarles, sino a todo a nuestro alrededor, en nuestro trabajo, en nuestra casa, con nuestros otros familiares. Es ahí cuando vamos a llevar el evangelio para que esté la del mañana y vean
lo que es el Evangelio. Hijos carnales y espirituales. Dependen de la enseñanza de los de hoy y pueden ser fieles y desobedientes. Deuteronomio 4, 25, 28. Vamos a ver infieles y desobedientes primero. Cuando hayáis engendrado hijos y nietos, y hayáis envejecido en la tierra, si os corrompiereis e hiciereis escultura o imagen cualquiera, o sea, regresarse al pasado, escuchar pero regresarse al pasado, e hiciereis lo malo ante los ojos de vuestro Dios para enojarlo, si ellos, esa generación del mañana, ya no entiende porque tiene esas dos opciones, ser infieles y desobedientes o ser fieles y obedientes, yo pongo hoy por testigo al cielo y a la tierra que pronto pereceréis totalmente de la tierra a la cual pasáis el Jordán para tomar posesión de ella. No estaréis en ella largos días sin que seáis destruidos. Y Jehová os esparcirá entre los pueblos, y quedaréis pocos en número entre las naciones a las cuales os llevará Jehová. Y serviréis allí a dioses hechos de mano, de hombre, de madera y de piedra, que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen. Todos venimos de la nación, casi todos somos latinos. ¿Qué nos enseñaron a adorar? ¿Dice o no dice la palabra de Dios la verdad? ¿Estábamos en ese Egipto o no estábamos en ese Egipto? Cada uno mire para atrás. ¿Qué tradiciones, qué religiosidades, qué costumbres nos enseñaron? ¿Qué nos decían? La palabra de Dios solo la lee un sacerdote. Tú no la puedes leer. No la vas a entender. Y nos hicieron creer en costumbres, religiosidades y tradiciones para ser salvos, cuando la salvación es por gracia. Pero todo esto nos damos cuenta si vamos a su palabra, no solamente si escuchamos lo que dicen las voces en la calle, si vamos y nosotros la leemos, la tenemos ahí. Ahorita le decía a unos hermanos, hay un teléfono para llamar a Dios, ya lo he dicho varias veces. Coge tu celular y marca 266 39 37. 2 testamentos, 66 libros, 39 en el viejo y 27 en el nuevo. Ese es el teléfono de Dios. Ahí vas a encontrar todas las respuestas a lo que tú estás buscando. Y como decía la alabanza, romper cadenas, tradiciones que traíamos hace mucho tiempo. Y ahora vamos a ver qué pasó con los fieles y obedientes. El mismo Deuteronomio 4, pero del 29 y el 31. Mas si desde allí buscareis a Jehová tu Dios. Acá estamos en el otro lado del Jordán, parece. ¿Es cierto? Lo hallarás, si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Cuando estuvieres en angustia y te alcanzaren todas estas cosas, si en los postreros días te volvieres a Jehová tu Dios y oyeres su voz, a poner por obra, porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios, no te dejará, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que les juró a sus padres. Obediencia. ¿En qué generación estás? Piensa. ¿Y en cuál de todas ellas quieres estar? Ahora sí, siervos de Dios. ¿Qué significa ser siervo? Persona que está al servicio de su pueblo, buscando y sanando siempre al más necesitado, sin tener credenciales de favoritismo sobre una persona ni posiciones de poder. ¿Qué nos dijo Jesucristo? El que quiere ser el primero va a servir a todos. Persona que encabeza o dirige un grupo, movimiento social, político, religioso, eso ya es más secular, ¿cierto? Y en la parte bíblica, una persona que conoce la palabra de Dios y la hace por obra, ayudando siempre a los más necesitados, incluso dando su vida por ellas. ¿Quién se les parece? Jesús.
libre de toda visión egoísta o personalizada, sin precisiones de poder, oculto a la meritocracia. Esta definición, nuestro Señor Jesucristo la hace perfecta. Pero hoy nosotros vamos a hablar de un gran siervo, Moisés. Porque Moisés tuvo sus errores como siervo, y así nos va a pasar a nosotros, porque nosotros no somos Jesucristo. Jesucristo ya está en nosotros, pero Él nos va a forjar. Y por eso la Biblia, hay que leerla, nos muestra los errores de sus siervos, para que nosotros no los repitamos. Por eso hay que leerlos. Por ahí dicen, el que no conoce la historia está condenada a repetirla. Entonces, si vamos al Viejo Testamento, vamos a ver muchos errores de muchos de sus siervos, y Dios es perfecto en su palabra, por eso nos los muestra. ¿Qué dice Josué 1 del 7 al 9? Dice así: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. ¿Qué debemos hacer? Como dice la definición de líder, ponerla por obra. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado, para que sea prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Cuando Dios nos está diciendo que hagamos y meditemos en su ley en todo momento, quiere decir dos cosas. Uno, que vayamos a su palabra y la leamos. Y dos, no que vamos a ir hablando en todo momento sobre la palabra de Dios, sino que la pongamos por obra para que la gente la vea. De nada nos vale tener la Biblia acá y aprendiéndola de memoria si afuera no estamos actuando como nos dice la palabra. Ya hemos dado varios ejemplos. Si quiere que nos vaya bien, no solo venir a la iglesia o al templo a escuchar su palabra, es ir afuera a actuar. ¿Por qué no lo está diciendo? ¿Qué nos está diciendo? No mientan, no forniquen, no adulteren, les va a ir bien. Cuando uno está casado y fornica, ¿qué le pasa? Se llena de problemas. Cuando dice uno una mentira, ¿qué le pasa? Se llena de problemas. Cuando codicias las cosas del prójimo, ¿qué te pasa? Te llenas de angustia, de tristeza, de rabia, de odio. Cuando tú no honras a tus padres y a tu padre en la calle haciendo lo que no debes, ¿qué noticias van a llegar a tus papás? No van a ser noticias buenas. Entonces eso no es solo escuchar, sino empezar a ponerla por obra, por obra. Él nos está diciendo, quitemos los ídolos. Los ídolos no solamente son esculturas, imágenes, es nuestro orgullo. Muchas veces nos dicen así no es, pero así sí es. Humíllate a tu Dios y quita tu orgullo. Muchas veces Dios nos está mostrando, métete por este camino. No, yo sé más, me voy por el mundo. Entonces no quiere decir solamente, hay que esforzarnos y ser valiente, nos está diciendo ahí. Como siervos. Vea que ya Moisés le estaba diciendo a José, esfuérzate y sé valiente. Y era Moisés en ese momento, la generación de hoy, que estaba forjando ese siervo que iba a venir. Primera de Samuel 16, capítulo del 6 al 7. Resulta que Samuel
estaba buscando al ungido, al que iba a ser el siguiente rey. Y resulta que él estaba buscando por meritocracia, por lo que él veía. Él quería a alguien fuerte, ¿cierto? Y como vimos en la definición de líder, sin posiciones de poder, oculto a la meritocracia. Entonces fue Samuel a buscar, ¿cierto? Y aconteció que cuando ellos vinieron a él, vio a Elibab, Samuel vio a Elibab y dijo: de cierto delante de Jehová está su ungido. Y Elibab era un hermano de David. Entonces dice así: a su ungido. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Así que, ¿qué quiere de nosotros como siervos? Que no estemos mirando a la gente porque tenga carro, casa, carros, no. Y lo pongamos entonces acá de primero en las sillas del templo, ¿cierto? O lo pongamos cuando vamos a alguna, no sé, veamos a alguien importante, a alguna reunión, ese sea el que vayamos más a hacerle más bulla. Como siervos de Dios tenemos que tratar a todos por igual. Esto hizo Jesucristo con nosotros. Todos pecamos. Y a todos nos está dando el mismo perdón. Entonces no a la meritocracia cuando seamos siervos. No. Ezequiel 36:16. Esto pasó con Cristo. Y vamos a ver a quién busca Dios. Por eso muchas veces buscamos de Dios es cuando estamos mal. Cuando ya estamos bien y salimos de nuestros problemas, nos alejamos de Dios. Porque ya Dios nos cumplió. Pero cuando pasamos por alguna situación, se muere alguien, estamos en problemas financieros, estamos en alguna enfermedad, no nos quiere salir un trabajo, estamos llenos de problemas, ahí es cuando más lo buscamos. Pero lo lindo es que Dios permite estas situaciones para que tú lo busques y verdaderamente llegues a Él. ¿Qué dice Ezequiel 34:16? Yo buscaré la perdida y haré volver al reír a la descarriada. Vendaré la perniquebrada y fortaleceré la débil, mas a la engordada y a la fuerte destruiré, a los orgullosos. Las apacentaré con justicia. Todos nosotros, Dios acá nos está diciendo esto. Dejemos el orgullo y seamos buenos siervos. Empecemos nosotros también a buscar a esas personas que necesiten ayuda para ser buenos siervos del Señor. Juan capítulo 10, versículos del 11 al 12. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Recordemos que Jesucristo, ¿de quién está hablando acá? Jesucristo. Y acá nos va a enseñar otra cosa que debemos hacer por siervos. ¿Qué debemos hacer? Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Muchas veces vamos a encontrar personas necesitadas. Y poner la vida no quiere decir que vayamos a morir físicamente, como si lo hizo Jesucristo. Pero sí poner a esa persona necesitada por nuestras necesidades, si lo necesita. Él pone su vida.
¿Qué dice acá? Mas el asalariado, y quien no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y las deja, y las ovejas, y las deja, y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebatará las ovejas y las dispersará. Si nosotros como cristianos no ayudamos, ¿qué va a pasar con nuestro rebaño? Se va a esparcir porque no están encontrando la ayuda que necesitan. Así que seamos buenos siervos, empecemos a ayudar. El que necesite la ayuda, si nuestro enemigo necesita la ayuda, démosle el tiempo. Mas buscad primeramente el reino de Dios y tu justicia, y el resto de cosas os serán añadidas. Busquemos eso, seamos buenos siervos. Marcos 10, 42, 45. Mas Jesús llamándolo les dijo. Otra vez, Marcos 10, 42, 45. Mas Jesús llamándolo les dijo: sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Así que si queremos ser grandes para el Señor, ¿qué tenemos que hacer? No es solo pararse acá. Servirle al Señor. Y el que de vosotros quiera ser el primero, será siervo de todos. Otra vez, ¿qué es ser un siervo? Una persona que conoce la palabra de Dios y la hace por obra, ayudando siempre a los más necesitados, incluso dando su vida por ellas, libre de toda visión egoísta o personalizada, sin posición de poder o culto a la meritocracia. Muchos pensarán que servirle a Dios es suficiente. Bueno, ya, me gané. Para tener privilegios. Como yo llevo la palabra, como yo voy a la iglesia, sí, yo soy el número uno. Pero lo principal es la obediencia a su palabra y no la meritocracia. Vamos a ver qué le pasó a Moisés, porque Moisés desobedeció. Y por esta desobediencia, él no pudo entrar a la tierra prometida. Eso es lo bueno de la Biblia, que nos muestra todos los testimonios. Y dice en Números 20, del 7 al 12. Y habló Jehová a Moisés diciendo: toma la vara y reúne la congregación tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos. Vea que la orden fue: hablad. Hablad. Pero Moisés, como nosotros, somos humanos, después de ver de toda esa desobediencia, no tiene el amor de Dios misericordioso, actuó como no debía actuar. Y esto le costó. Aarón tu hermano, y hablaba la peña, y ella dará su agua. Oiga pues, solo tenía que hablar y ella dará su agua. Y les secarás y les sacarás agua de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Ellos venían murmurando porque tenían sed, ¿cierto? Como siempre murmuraban. Si leemos el Viejo Testamento, cada que le hace falta algo, vuelvo y les digo, siempre vamos a murmurar de Dios, porque Dios, porque Dios, porque Dios, y después venimos a Dios, ¿cierto? Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él le mandó. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo: oíd ahora, rebeldes. ¿Qué nos pasa a nosotros cuando le decimos a nuestros hijos hagan y no hacen? Entramos ya más bravos, ¿cierto? En nuestra carnalidad. ¿Os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y la golpeó, y golpeó la peña con su vara 2 veces. ¿Qué le había dicho? ¿Y él qué hizo por su carnalidad? ¿Qué hizo con esto? No dar testimonio de Dios.
porque Dios ya había hablado. Dios habló y dijo, habla, no golpea. Por eso nos enseña, para ser buenos siervos hay que hacer caso a la palabra como Él nos la está diciendo que hagamos, no ayudándole. Pero nuestra carnalidad y el diablo va a estar ahí, queriendo que le ayudemos a nuestro Dios. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Eso le pasó a nuestro gran siervo. Por eso hablo de él. Cristo todo lo hizo perfecto. Pero si vamos a la palabra, nos muestra sus deficiencias en sus siervos. Moisés creyó que el servicio le traería privilegios o dividendos. Él lo creyó. Porque le volvió a pedir después de esto a Dios que lo dejara entrar. Ojo con creernos eso. Porque si no estamos sirviendo y creyendo, Dios no es hijo de hombre para mentir. Entonces Él dice y se hace. Deuteronomio 3, del 23 al 27. Y oré a Jehová en aquel tiempo diciendo, Señor Jehová, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa. Porque, vea que a veces hacemos estas oraciones y lo alabamos. A veces pidiendo nuestros propios beneficios y no los beneficios de los demás. ¿Qué Dios hay en el cielo y en la tierra que haga obras y proezas como las tuyas? Claro, ella las había visto y le volvió a decir. Pero vamos a ver qué estaba buscando. Pase yo, te ruego, y ve aquella tierra buena que está más allá del Jordán, aquel buen monte y el Líbano. ¿Qué le responde nuestro Dios? Pero Jehová se había enojado contra mí a causa de vosotros, por lo cual no me escuchó. Y me dijo Jehová, basta, no me hables más de este asunto. Sube a la cumbre del Pisga y alza tus ojos al oeste y al norte y al sur y al este y mira con tus propios ojos, porque no pasarás el Jordán. ¿Qué quiere Dios de nosotros hoy que estamos viendo en Moisés? A pesar de que lo estamos recordando tanto. Obediencia. Que creamos en su palabra. Su palabra ya está. Hay que aprender a escucharla. Y ponerla por obra. Ahora, ya lo hemos dicho varias veces, siempre lo decimos, siempre. No va a ser fácil. No va a ser fácil. Ya vimos a Moisés cómo le tocó, al mismo Cristo, le sigue tocando, lo seguimos crucificando. A nosotros mismos, ya lo he dicho varias veces, el mundo nos va a dar su vituperio. Su vituperio es su desprecio. A Moisés lo quisieron matar, apedrear, toda clase de cosas. A Cristo lo mismo. ¿Cuántos profetas no mataron por llevar la verdad? Lo vemos en toda su palabra. ¿Cuántos mártires después de Cristo? Esteban por llevar la verdad, murió apedreado. Así que el mundo nos va a decir y nos va siempre a señalar a nosotros. Y como nos señala a nosotros, por eso nosotros tenemos que dar buen testimonio de nosotros afuera, como iglesia. Si no damos ese testimonio que necesita, nadie nos va a creer. Moisés se lo ganó después de su muerte, Josué 1:2. Después de su muerte, y él vivió 120 años y se ganó el título. Antes de esto nunca Dios había llamado siervo a Moisés. $120, pasó 40 en Egipto, 40 aprendiendo con las ovejas.
aprendiendo seguramente de la palabra, porque estaba con un sacerdote. Y otros 20 años por el desierto llevando a su pueblo. Y solo al final se ganó el título de siervo. Josué 1:2, mi siervo Moisés ha muerto. Ha muerto. Nunca más lo habían llamado siervo. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, se lo estaba diciendo a Josué, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Lo mismo le pasó a Josué. Josué 24:29. Después de estas cosas murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Josué 24:29. Todos dos. Les llegó el nombre de siervo después de su muerte, de luchar y de ser valientes. O sea que no va a ser fácil. Como vimos en Josué 1, del 7 al 9, decía que debemos aprender de la palabra y llevarla por obra para que nos vaya bien. Ya lo entendimos. ¿Qué hay que hacer para que nos vaya bien? El futuro. A todos nos gusta el futuro. ¿Qué hay que hacer para que nos vaya bien? Ponerla por obra, ¿cierto? Siempre nos gusta el futuro. Acá ya nos lo dijo Josué del 1 al 7. Hay algunas personas que solo quieren del Espíritu sus añadiduras, sin conocer la palabra. Todos queremos prosperidad, todos queremos buena salud, buenos hijos, buena familia, buen esposo, buena esposa. Todos queremos eso, añadiduras. Sin conocer la palabra, y aunque les va bien un tiempo, terminan con sufrimiento carnal. No busquemos como siervos a Dios por esas cosas. Esos son añadiduras, añadiduras. Y un gran ejemplo, siempre la palabra, Sansón. ¿Sí sabemos Sansón? El del pelo largo. Aquel con su fuerza. Tenía todas las añadiduras. Fuerza, riquezas, estaba pasando bien, lo que le da al mundo. Fornicaba, adulteraba. Y tenía su pelo siempre ahí con la presencia de Dios. Jueces 13:25. Cuando empezó Sansón y se empezó a dar cuenta que quién era Dios, ¿cierto? Y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él, en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. ¿Qué nos quiere decir la fuerza de Sansón? Que con Dios todo lo vamos a hacer, porque Él es el que nos va a dar las fuerzas. Y ahí estaba Sansón dándole con los problemas, y pasaba uno y pasaba otro, y venían los del ejército y lo querían matar, y siempre decía otra vez, sí, esto es pan comido para mí. Pan comido para mí. Hasta que Sansón se alejó verdaderamente de su presencia. Jueces 14:6. Y Dalila dijo a Sansón: yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado para ser dominado. Ojo con lo que contamos en la calle. Siempre hablemos de la palabra de Dios. No mostremos todos nuestros tesoros a las personas. Sansón, al no ser obediente, la palabra le sacaron los ojos y lo metieron a la cárcel. Le contó a Dalila. Le cortaron el pelo, el cabello. Esto se refiere, le quitaron la presencia de Dios.
Así que no te alejes de la presencia de tu Dios. Porque esto se refiere siempre, veamos lo espiritual. Tú puedes estar hoy en una cárcel de depresión. Puedes estar en un problema, en una circunstancia. Eso es sacarle los ojos porque no estamos viendo lo que Dios quiere para nosotros. Jueces 16, 20, 21, cuando ya le habían cortado el pelo, el cabello. Y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Así que vuelvo y les digo, cuidado con estar buscando algo, no lo tenemos y nos vamos de la presencia. Llegar un momento en que eso no va a pasar. No vamos a salir, porque no estamos buscando verdaderamente a Dios, sino que lo estamos utilizando. Esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que muriese en la cárcel. Ya sabemos cómo terminó. Sansón se arrepintió, regresó a su Señor y derribó a todos sus enemigos, porque le volvió la fuerza, le volvió el aliento, le volvió la valentía y volvió a ver a quién, al Padre. Cuando tenemos el Espíritu Santo y conocemos de la palabra, nos irá bien, si la ponemos por obra. Deuteronomio 8:1. Esto lo tengo que decir muchas veces porque quiero que quede claro. 8:1. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Ese es el reino. Recordemos que el reino de Dios ya se ha acercado. Empecemos a vivir. Empecemos a vivir. Salgamos de esas cadenas. Salmos, capítulo 1, versículo 3. Capítulo 1, versículos del 1 al 3. Bienaventurado el varón que no hubo en consejo de malos. ¿Ya en dónde? En mundo. Porque pasamos buscándonos el mundo y las cosas que el mundo nos quiere aconsejar. Ni anduvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Quién es bienaventurado? El que no hace nada de esto, ¿cierto? Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Ya les he explicado, meditar de día y de noche no es que nos aprendamos la palabra, sino actuarla. Todo el momento de nuestra vida, en cualquier situación que se nos ponga. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Corrientes, o sea, va a venir todo lo que nos venga, corrientes grandes. ¿Y qué nos va a pasar? Que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Así que siervos, ¿qué nos está diciendo en el futuro? ¿Qué vamos a? ¿Pero qué hay que hacer? Pero no es fácil. Por eso tenemos un espíritu de valentía, porque eso nos lo dio Él. Él ya nos trajo acá, porque Él ya nos dio ese espíritu. Cada uno de ustedes lo tiene. Cada uno de ustedes lo tiene. Jesús, quien es el siervo perfecto, no usó sus palabras, sino las de la Biblia. ¿Y qué es la Biblia?
palabra de Dios. Lucas 4, versículos 4, 8 y 12. Lucas 4, 4. Jesús respondiendo dijo, escrito está. ¿Cómo le vamos a responder al diablo si no sabemos de la Biblia? Esto fue en las tentaciones. ¿Cómo le vamos a responder a ese diablo cuando nos ataque si no sabemos de la palabra? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. 8. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás. Vea qué lindo. ¿Cómo vamos a ahuyentar a Satanás? Porque escrito está, otra vez. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Muchas veces nos dicen que hay adoración y veneración. Y a veces nos dicen que no, que es que venerar no es adorar, pero es que es un sinónimo de adoración. Y nos llevan por otros caminos, a venerar cosas que no debemos y a prender velas, incienso, arrodillarnos ante ellos y hacer oraciones a ellos por intercesiones. Y acá nos lo dice claro. ¿A quién le vamos a servir? ¿A quién? A tu Dios, a Él solo servirás. ¿Y quién es nuestro Dios? Jehová. A nadie más le debemos servir. Ya lo hemos visto varias veces, la idolatría. Ahorita lo vamos a volver a ver más adelante. No nos trae nada bueno. Idolatría no es solamente, vuelvo y les digo, los muñecos o las imágenes. Nuestro orgullo es la principal idolatría que debemos de vencer. Porque nosotros mismos nos idolatramos y nos creemos Dios. Doce. Es muy linda la palabra. Muy linda. Respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. No lo podemos tentar en nada. No porque seamos servidores. Le vamos a decir a Dios, como le dijo el diablo, me voy a lanzar de acá y no me va a pasar nada, ¿cierto? O tú me estás diciendo que no haga esto, pero lo hago, porque soy yo, es mi orgullo, ¿cierto? Pero entonces, ¿qué nos está enseñando Cristo acá? Como siervos, ¿qué tenemos que hacer? Leer su palabra, porque si no, no vamos a responderle al diablo y tampoco la vamos a poner por obra, porque lo que no sabemos, ¿qué vamos a actuar? Si yo no sé, al Señor tu Dios servirás, solo a Él servirás, y no sé qué está escrito, y llega cualquier otra persona a darme otro evangelio diferente, ¿yo qué voy a hacer? Si lo veo a Él bien. Porque el diablo le dijo en las tentaciones, yo te daré todo lo que ves acá te lo voy a dar. Entonces tú puedes ver a esa persona bien. Y si tú no sabes la palabra, en lo carnal, ¿para dónde te vas a ir? ¿Y quién nos dijo que te iba a pasar? Como siervos de Dios debemos identificar al diablo. ¿Por qué también hay que identificarlo? Porque él también sabe de la palabra. El diablo también cree en Jesucristo. El diablo también sabe quién es Jesucristo. Lo vemos en los demonios cuando se meten y le dicen, tú el Hijo de Dios.
Y hay que empezarlo a identificar. Y un claro ejemplo está ahí también en Lucas 9:10. Y vamos a ver que el diablo también sabe de la palabra. Por eso tenemos que ir, porque el diablo nos va a ofrecer muchas cosas. 4:9-10. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está. Esto lo dijo el diablo. O sea que él sabe de la palabra. Y como decimos muchas veces, el diablo se viste de luz. A sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden. Y eso está escrito. Así que como siervos hay que empezar a identificar. Por eso no es fácil ser un siervo. Ahora, ya entendimos que es siervo, ya todo el mundo lo está pensando, ¿cierto? Obediencia. Y para eso tenemos que aprender, porque eso no nacemos obedientes, sino que tenemos que ir aprendiendo. Y eso es aprendiendo a envejecer. Entonces, aprender a envejecer, cada uno de nosotros acá, es aprender a obedecer. ¿Y qué es obediencia? Ya lo hemos visto en toda parte, ¿cierto? Acción de acatar la voluntad de la persona que manda, de lo que establece una norma o de lo que ordena una ley. Eso es el diccionario normal. El diccionario bíblico es más lindo. Escuchar la palabra de Dios y actuar conforme a ella. O sea, no es acatar, es actuar. Aunque acatar también es actuar. Pero suena más lindo. Hay que actuar. Ahora, sinónimos de obediencia en la palabra, porque vamos a ver varios ejemplos. Hay varios sinónimos de obediencia. Monte, subir y montaña. Téngalos en mente. Obediencia, monte, subir y montaña. Deuteronomio 1:26. Ya lo hemos visto, lo que les pasó a los de Canaán. Y dice, sin embargo, no quisiste subir. ¿Qué dice? ¿Qué subir? No quisiste ser obediente. Antes fuiste rebeldes al mandato de Jehová vuestro Dios. ¿Qué les pasó a estos? Ya lo vimos. No obedecieron y ¿qué les pasó? No entraron a la tierra prometida, se murieron en el desierto. ¿Y qué le pasó a Caleb y a Josué? Ellos obedecieron, no subieron, pero sí obedecieron a la palabra, se rasgaron sus vestiduras y volvieron a entrar, ¿cierto? Ahora Moisés, nuestro gran siervo, él va a aprender a obedecer. Y dice así, Éxodo 19:3. Entonces, aquí empieza su carrera de obediencia. Éxodo 19:3. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. O sea, ¿qué estaba aprendiendo Moisés? Que lo que le decía a Dios era lo que tenía que enseñar a los demás y él también hacer. Y ahora vamos a ver cuando aprende a obedecer totalmente. Recordemos que él quería entrar a la tierra prometida, ¿cierto? Y que Dios ya le había dicho, no vas a entrar. Y lo vamos a ver en Deuteronomio 4, del 10 al 24. Deuteronomio 4, del 10 al 24. Es el quinto libro del Pentateuco, el quinto libro de la Biblia. Ténganlo ahí en la mente.
son datos extras. El día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Joreb, Joreb es monte, o sea, obediencia, cuando Jehová me dijo, reúneme al pueblo para que yo le haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra, y las enseñarán a sus hijos, y os acercasteis y os pusisteis al pie del monte. Y el monte ardía en fuego hasta en medio de los cielos con tinieblas, nube y oscuridad. Y habló Jehová con vosotros en medio del fuego. Oísteis la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. Y acá vamos a ver que debemos aprender a dejar la idolatría. Y eso lo aprendió Moisés. Y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra. Los 10 mandamientos, y los escribió en 2 tablas de piedra. A mí también me mandó Jehová en aquel tiempo que os enseñase los estatutos y juicios, para que los pusieseis por obra en la tierra a la cual pasáis a tomar posesión de ella. Guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros en medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, esfinge de varón o hembra, figura de animal alguno que está en la tierra, figura de ave alguna alada que vuela por el aire, figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra. Y si vemos la historia, todas estas figuras existen. O cuando estudiamos nosotros en el colegio nos enseñaron todas las mitologías y todas las religiones, todo esto no existe. Esto ya estaba escrito antes de todo esto, antes de que se dieran cuenta de tantas religiones. No sea que alces tus ojos y viendo al sol y a la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo sean impulsado y te inclines a ellos y les sirvas. Por eso hay que alejarnos del mundo, pero no apartarnos de él porque estamos viviendo en él y hay que traer a más personas. Porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de los cielos, nos ha concedido a nosotros, para a vosotros Jehová os tomó, pero Jehová a vosotros los tomó y os ha sacado del horno de hierro, de Egipto, a todos nosotros nos ha sacado de allá, de Egipto, para que seáis el pueblo de su heredad como en este día. Cristo ya fue a la cruz, nosotros somos su pueblo. Por eso no debemos llevar eso. Así que, y acá es donde él aprende, así que yo voy a morir en esta tierra. Ya aprendió a obedecer. Él aprendió a hacer la voluntad de Dios. Y no pasaré el Jordán. Mire qué tan importante es la obediencia. Hay veces que Dios nos está diciendo que eso no es para nosotros, sino para nuestras generaciones. Y hay que aprender a obedecer, no ayudarle. No ayudemos. Mas vosotros pasaréis y poseeréis aquella buena tierra. Guardaos, no os olvidéis del pacto de Jehová vuestro Dios, que él estableció con vosotros, y no os hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que Jehová tu Dios te ha prohibido, porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Así como ese fuego también hace para que crezca, quema y todo crece nuevo, también nos va a quemar y nos va a arder. Así como nos quemamos en la piel y duele. Aprendiendo a obedecer, aprendiendo a envejecer, es aprender a morir. Y aprender a envejecer es aprender a obedecer. Y ahorita vamos a morir. Aprender a envejecer también significa preparar nuevos servidores o líderes. No nos podemos nosotros decir, bueno, ya, estamos listos. Pero eso no quiere decir que vamos a ser todos evangelistas o pastores o profetas o maestros, porque cada uno tiene su punto en la iglesia. Recordemos que Cristo es la cabeza y nosotros somos la iglesia. ¿Qué quiere decir esto? Cada uno de ustedes en su casa
Va a llevar este evangelio con sus hechos. Allá es donde tenemos que entrar primero. Tenemos que ver primero nuestro núcleo familiar para empezar a ser servidores o líderes de Dios. Cada una de nuestras casas, en nuestro lugar de predicación, de llevar la palabra por obra. Y va a ser difícil, sí, porque muchos venimos de nuestra cultura donde nos van a señalar y no nos van a querer escuchar. A Jesucristo no lo escucharon, a Moisés no lo escucharon, vieron, no escucharon. Es el tiempo de Dios, pero es el tiempo de nosotros cambiar y empezar a ser. Como la generación de hoy debemos aprender en este proceso que es responsabilidad de nosotros formar nuestros servidores de Dios, reconociendo el momento exacto de pasar la batuta a los nuevos servidores. Recordemos, esto no es de nosotros. No nos podemos bañar del evangelio. Va a llegar en un momento en que Dios también nos va a decir, ya, para, es tiempo de otros. Se lo dijo a Moisés, es Josué. Pero tenemos que aprender a obedecer y a reconocerlo, porque va a llegar un momento. Nos vamos a enamorar, porque esto enamora mucho. Cuando conocemos a Jesucristo, verdaderamente uno se enamora de Él y lo quiere conocer. Y no lo quiere soltar en el servicio, como acá en la iglesia, porque el servicio es todos los días en nuestra vida. Pero va a llegar un momento en que ese servicio va a llegar y nos va a decir, basta. Es hora de que lo pases. Porque tu propósito como servidor de Dios va a ser en otra área. No tiene que ser precisamente ahí. Entonces no nos adueñemos, porque esto no nos pertenece. Mucha gente se ha adueñado de los evangelios. Hasta decían que solo se podía leer en latín. Entonces sucede y se adueñan para escondernos, ¿cierto? Deuteronomio 1:38, ya vimos que fue lo que hizo, ya lo hemos visto varias veces, que fue lo que hizo Moisés con Josué. Josué, hijo de Num, el cual te sirve, él entrará ya. Anímale, anímale es, enséñale, llévalo por el camino, háblale de la palabra, que él actúe como Dios quiere que actúe. Anímale, no es solamente darle las palmas, hey, sí, ¿cómo estás? Te va a ir bien. Eso no es. Anímale es llevarlo. Porque él la hará heredad a Israel. Entonces animarle no es solamente decirle sí, te va a ir bien, no, es empezarle a mostrar qué es lo que debe de hacer para que le vaya bien. Si a mí me dice yo quiero que me vaya bien, ¿qué tengo que hacer? Tráelo acá, que escuche la palabra y empezarlo a guiar por el camino de Dios, para que empiece a reconocer sus errores y empiece a ver que verdaderamente sí pecaba. A uno el mundo le enseña muchas cosas que para ellos son normales. Ahorita para el mundo es normal vivir en unión libre. Ya nadie quiere casar. Para el mundo es normal estar arrodillándose a otros dioses. Eso fue lo que nos enseñaron. Cuando la palabra dice otra cosa. Ya lo he dicho varias veces, el mundo nos enseñó que honrar a papá y mamá es darle regalos. Cuando honrarlo verdaderamente es mostrar lo que ellos nos enseñaron en la calle. Pero si no aprendimos de la palabra de nuestro papá celestial, sino de los papás carnales, ¿cómo más vamos a honrar a nuestro Dios si no vamos a su palabra? ¿Yo cómo voy a honrar a mis papás si supuestamente me enseñaron a emborracharme y a no hablar cosas, pero en la calle me ven como un borracho? Si ellos me dijeron no mientas y me enseñaron supuestamente a no mentir, pero cualquier cosita que me pasa saco una mentira. Ah, no quiero ir a trabajar, me enfermo. Estoy enfermo. Y estoy diciendo una mentira. Hablemos con la verdad.
¿Cómo queremos que nuestro hijo no mienta si le estamos mintiendo y nos llama a alguien? Ahorita con el celular no es muy común, pero antes, dígale que estoy enfermo y él me ve bien. ¿Qué ejemplo estamos dando? Si estamos llevando la palabra, si estamos animando a nuestra familia. ¿Cierto que no? Entonces eso es lo que tenemos que empezar a ver. Y ahora sí, por último, aprendiendo a envejecer, que es lo más difícil. Aprendiendo a morir. Perdón. Aprender a morir en la parte carnal a la vida pasada y a los placeres del mundo. Y nacer de nuevo en lo espiritual, actuando con autoridad según la palabra de Dios. ¿Qué le dijo Jesucristo a Nicodemo? Que hay que volver a nacer. ¿A qué tenemos que morir? A Egipto, a nuestro mundo. Y es difícil. Todos vamos a pasar por ahí. Porque como les digo, nos van a señalar. La palabra nos dice, por ejemplo, si queréis ser santos no puede ser dado a la bebida. Y dejar la bebida es complicado. Pero un vinito. Pero es que tú puedes ser tropiezo para una persona que está empezando. Solo un vino puede ser la piedra de tropiezo. Porque se supone que tú eres cristiano y tú llevas el testimonio. Entonces tú como tu testimonio, para esa sola persona va a querer decir que puedes tomar para poder ser santo. Eso es difícil quitarlo, porque el mundo nos enseñó que eso no tiene nada. Y yo tuve un testimonio muy fuerte con eso. Y es difícil. Es difícil. Sabemos que tenemos un fin, y qué mejor cuando obedecemos a nuestro Señor en su palabra, nos cambia. Sin Él, sin nuestro Señor Jesucristo, no vamos a cambiar. No vamos a salir de las religiosidades, de las costumbres y tradiciones, y de las cosas que nos enseña el mundo como normal, mientras no nos arrepintamos y veamos que lo que estamos haciendo mal, está mal. Solo hay un intercesor y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. A Él es el único que le tenemos que confesar nuestros pecados. Hay que aprender a morir de los pecados. De nada me gano yo lo que me enseñaban ir a confesar los pecados a un sacerdote y seguir haciendo lo mismo. Cuando tú te bautizas con el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo te bautiza, empiezas a confesar tus pecados y a darte cuenta en lo mal que estabas viviendo, y te empiezas a apartar sin necesidad de confesárselos a nadie. Y cuando la palabra dice confesarse los pecados unos a otros, no es ir yo como chismoso a contarle mi vida a otro. Es ir a perdonar o pedirle perdón contra el que yo cometí algo. Eso es confesar el pecado y apartarme. Si yo le hice mal a una persona, confesar no es ir al sacerdote o a Dios en mi cuarto diciéndole solamente. Es aprender a reconocerlos y pedirle ese perdón a esa persona, a mí mismo. Pedirnos perdón a nosotros mismos, porque siempre nos enseñaron cosas que no eran. Mateo 6, 19 al 21. Antes de leerlo, sabemos que tenemos un fin. Y qué mejor cuando obedecemos a nuestro Señor en su palabra, ya que nuestros tesoros no están en el mundo, sino en la vida eterna.
Mateo 6, 19, 21. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. ¿Dónde tiene que estar nuestro corazón? En Cristo. Ya lo hemos dicho varias veces y siempre lo decimos, creo que lo decimos mucho acá, las añadiduras van a venir, todos estos tesoros del mundo van a venir. Dios quiere a sus hijos que estén bien, para que la gente los vea bien y puedan creer en su evangelio. Pero no de la manera como nos da el mundo la prosperidad o la felicidad. En cada lugar de nuestro trabajo, de nuestras vidas, Él quiere lo mejor para nosotros, para poder glorificarlo a Él. Porque eso es lo que Él quiere, que lo glorifiquemos todo el tiempo. No, conseguí este trabajo por mí. No, conseguí este trabajo por Jesucristo, por Dios. Tengo esta casa por Dios, tengo mi familia por Dios. Yo hice un grado por mí. Por mis papás, porque me pagaron. Yo me vine para acá porque yo pude traerme la plata y me hicieron el préstamo. ¿Quién se lleva la gloria? Estamos acá no por nosotros, porque Dios lo permitió en su infinita voluntad. Lucas 12, 16, 21. Esta es muy bonita. También le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, cuando empieza el orgullo, la avaricia, por eso no podemos servirles a dos dioses, ¿cierto? Solo a uno, porque si le servimos a los dos, nos va a alejar. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Mucho cuidado, esto quiere decir con la palabra. Nosotros tenemos un tesoro. No lo guardemos. Hay que llevarlo. Tiene los dos sentidos. Y no le sirvamos al dinero. Cuidado con servirle al dinero y esconder nuestro tesoro, Jesucristo. Hay que compartirlo para que más personas sean salvas. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Siempre dicen, ¿qué nos vamos a llevar? Al otro lado. Entonces, ¿por qué nos angustiamos por tener todo lo que el mundo quiere que tengamos? Si Dios en su infinita paciencia nos va a ir dando lo que nosotros necesitamos. Ya hemos visto, si leemos la palabra, David y Salomón eran pobres. ¿Qué eran ellos? Reyes riquísimos. Riquísimos. ¿Pero qué hacían? Lo que Dios les mandaba. ¿Y qué pasó cuando no hicieron lo que Dios les mandó? ¿Qué le pasó a David cuando no se fue a la guerra? Fornicó y mató. ¿Y qué le pasó a Salomón por casarse con el mundo? Idolatrar. Pero eran millonarios. Entonces hay que aprender a identificar todas esas cosas. Por eso vuelvo y les digo, hay que leerla, porque nos va dando ese entendimiento. No son simplemente historias. Moisés en obediencia subió por última vez una montaña, y lo único que le importaba era obedecer a su Dios,
para así obtener la mejor promesa de todas, la vida al lado de nuestro Creador. Deuteronomio 35, 1-5, cuando murió Moisés. Subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo, a la cumbre del Pisga, que está enfrente de Jericó, y le mostró Jehová toda la tierra de Gal hasta Dan, todo Neftalí y la tierra de Efraín y de Manasés, toda la tierra de Judá hasta el mar occidental, el Negev y la llanura, la vega de Jericó, ciudad de las palmeras hasta Zoar. Y le dijo Jehová: esta es la tierra de que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Aquí ya aprendió a morir. Y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Olvidemos nuestra carnalidad. No nos sirve para nada para Dios. Aprendamos a morir. Aprendamos a morir al mundo. Es difícil dejar la rumba, lo que nos enseñaron. Es difícil poner a Dios primero. Es difícil decir: yo amo a mi Dios. Y ya lo he dicho varias veces, pero sale la fiesta y ¿qué prefiero? Eso es amar a Dios. Eso es morir a la carnalidad. Me hicieron la pregunta en estos días: si juega tu equipo preferido el día de la iglesia, ¿a dónde vas? En el pasado iría yo al fútbol. Yo le dije, para mí el fútbol antes era mi Dios. Para mí era primero mi equipo de fútbol, luego Dios y mi familia. Porque eso es lo que nos enseña el mundo, a tener posiciones. Y Dios no quiere ser ni el 1, ni el 2, ni el 3. Dios quiere ser todo. Pero entonces hay que empezar a poner las prioridades y práctica. No es solamente decir sí, soy cristiano. Hay que empezar a mostrar a los demás con acciones. Y si se van a alejar. Mucha gente con la que andaba aquí con un rumba, ni sé dónde están. Pero cuando bebía con ellos, ahí estaban llamando: hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Eso pasa. Y el mundo nos va a señalar y nos va a dejar. Pero Dios no nos deja solos. El mundo sí. A Él no le interesamos de esta manera, porque Él no quiere que llevemos el evangelio y que salvemos más almas al mundo. El diablo es el mundo, no les interesa. Egipto no le interesa. Tal vez muchos de acá somos traídos de nuestras naciones acá porque allá nunca lo hubiéramos conocido, estuviéramos en ese mundo inmersos y jamás hubiéramos escuchado su palabra. Aprendió a morir y aceptó la voluntad. La muerte de Jesús es mucho más llamativa. A diferencia de Moisés, que se aleja del pueblo, Jesús es abandonado. Ya pues, que nos van a abandonar, pero Él llegó hasta la cruz. Nos dice Marcos 14:50, porque no me lo invento yo. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Todos. Nos van a dejar. Por eso usted es de valientes. Y actuar en el evangelio es difícil porque nos van a dejar. Y además, fuera de Moisés, porque Moisés murió ahí con la presencia, experimenta el abandono de su padre. ¿Y por qué lo experimentó? Porque Jesucristo por amor se fue a esa cruz con todos nuestros pecados encima. Y ya lo he dicho varias veces, si empezamos a pecar y si seguimos pecando, la presencia de Dios se va, porque Dios no puede estar donde hay pecado. Por eso tenemos que empezar a actuar.
y a obedecer para ver su gloria. Para ver su gloria en nosotros, para ver esa paz, esa gracia que queremos. Y a la hora, y lo dice Marcos 15:34, y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No decimos nosotros así a cada rato, porque lo sentimos, pero miremos qué estamos haciendo. ¿Por qué nos estamos sintiendo desamparados? ¿Por qué no estamos sintiendo la presencia de Dios con nosotros? Quitemos ese orgullo, iglesia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, dice la palabra. Todos pecamos. Y solo un pecado te hace transgresor de toda la ley. La ley vino para mostrarnos que nosotros no somos capaces. Y el único que la cumplió es Jesucristo. Y ya no la vamos a cumplir por temor a un castigo. Porque si aceptamos a Cristo ya fuimos salvos. No vamos a sufrir el castigo de la muerte, sino que ya fuimos salvos en Cristo. Y ya vamos a cumplir la ley, no esperando un beneficio personal, sino por amor a Cristo. Y va a ser gozoso empezar a cumplir la ley, porque nos va a traer gozo en el corazón, no angustia de que me tengo que casar porque si no voy para el infierno. Ya fuimos salvos, empecemos a darle a Dios eso. No voy a mentir porque me voy para el infierno, no somos capaces. Quiero honrar a mi padre y a mi madre, pero vamos por ahí por el mundo dando vueltas por todas partes. No vamos a ser capaces sin Jesucristo. Esto nos enseña que aprender a morir nos va a traer desprecio del mundo, pero si el abandono del Padre, ya que Cristo lo hizo una vez y para siempre en la cruz, nosotros vamos a recibir eso, pero el Padre no nos va a abandonar, porque Cristo ya lo hizo y ya recibió todo ese abandono. Eso es lo lindo de nuestro Señor. Aprendamos las cosas buenas de Moisés, pero no sigamos las malas. Y miremos siempre a Cristo. A Cristo. Así que, familia, ¿en qué generación quieres estar? ¿En la de ayer? ¿En la de hoy? Y ser un servidor para esa generación del mañana. ¿Quieres aprender a obedecer? ¿Quieres aprender a morir? Dirígete al teléfono 266-3927. 2 testamentos, 66 libros, 39 libros en el Viejo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. Y ahí vas a encontrar tu salvación, tu libertad, tu paz, que no sea solo aquí en el templo. Empecemos a servir y empecemos a poner por obra. Pon la alabanza, alabanza. Vamos a orar. Gracias, Padre. Gracias porque hoy nos mandaste, hoy nos hablaste. Hoy nos quieres como tus verdaderos siervos. Hoy nos prometiste una vez más que debemos estar en tu intimidad
para encontrarte. Hoy nos dijiste, esfuérzate y sé valiente, no temas y desmayes, porque voy a estar contigo todos los días. Eso mismo nos dijo Jesucristo en la gran comisión. Vayan y hagan discípulos y bautícenlos en el nombre del Padre y Espíritu Santo, porque yo estaré con ustedes hasta el fin de los días. No te rindas. Si no, no vamos a llegar a lo que queremos. Ayúdanos a ser esos buenos siervos sin meritocracia. Siervos buscando siempre tu propósito, no adueñándonos y buscando beneficios personales, sino para ti, para glorificarte a ti, Padre Celestial. Ayúdanos para que podamos aprender a envejecer, a obedecer, Señor. Es difícil obedecer, pero tú nos lo mostraste, Señor. Y aún siendo el Hijo de Dios, te obedeciste a ti mismo. Y fuiste perfecto a esa cruz. Tú sabías por lo que ibas a pasar en lo carnal. Y dijiste, si tu voluntad, Padre, es que pase esta copa, pero que se haga tu voluntad. Eso nos está enseñando el Hijo perfecto, el siervo perfecto de obediencia. Si hoy te está diciendo tu Dios, deja de idolatría, cásate, deja de mentir, honra a tu padre y a tu madre, inicia hoy. Hoy es el día que el Señor te está diciendo que empieces a actuar. Llega hoy a tu casa. Y si tienes idolatría, bótala, destrúyala. Hoy es el día que empieces a dejar de mentirte a ti mismo. Padre, como tú dijiste, si tu presencia no va conmigo, como le dijo Moisés, yo no voy, como dice la alabanza. Ayúdame a aprender a morir a los deseos de la carne, que a veces son más fuertes que yo, pero te tenemos a ti, en nosotros, con ese Espíritu Santo que tú prometiste que nos ibas a mandar, que ya mandaste y que llegó el día de Pentecostés y que está con nosotros ayudándonos a entender tu palabra. Los apóstoles también fueron obedientes. Enséñanos a ser como ellos cuando les dijiste, quédate en Jerusalén hasta que te unga el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo llegó y hablaron en lenguas. Empezaron a hacer lo imposible y todo el mundo les empezó a entender. Lleva el Evangelio a tus obras. No seas como Sansón, que perdió la presencia. Ayúdanos siempre a estar con tu presencia. Ayúdanos a confiar en tu palabra. Tener fe. Tú nos dices, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. No oigamos al mundo. Señor, no nos dejes escuchar al mundo, las voces que están diciendo que no podemos. Ayúdanos hoy a ser como tu Hijo. Si tú que estás ahí por primera vez, hoy ya habías aceptado a tu Señor, pero volviste a esa generación del ayer, haz esta oración con nosotros. Señor, yo creo que tú viniste para perdonar nuestros pecados, que moriste en esa cruz por nosotros, por amor, y que por gracia fuimos salvos, que fuiste y que resucitaste y que estás sentado a la derecha del Padre. Hoy te confieso como mi Señor y mi Salvador.
Vengo con corazón arrepentido, contrito y humillado. Y sé que con mis fuerzas no soy capaz. Así que hoy me entrego a ti, porque tú lo puedes hacer. Tú puedes hacer lo imposible posible. Gracias, Padre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias por acompañarnos. Sabemos que esta palabra ha sido de gran bendición para tu vida. Deseamos poder escuchar de ti y conocer todo lo grandioso que Dios está haciendo en tu vida. O si tú has entregado tu vida a Cristo y necesitas conocer cuál es el siguiente paso y deseas que te ayudemos en este nuevo y hermoso camino, escríbenos a nuestro correo electrónico y te ayudaremos. Si tienes algún pedido de oración o si simplemente deseas comunicarte con nosotros, estamos siempre atentos para ayudarte. Recuerda que contamos con grupos de oración, grupos de varones, grupos de mujeres, estudios bíblicos que te ayudarán a crecer cada día más en la palabra de Dios. Esperamos que tengas una bendecida semana y con el favor del Señor nos vemos en nuestro próximo servicio. Que Dios te bendiga.